Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, en la Comunión Anglicana. Una noche más en nuestro oficio vespertino, con mucha alegría de podernos encontrar con el Señor y ahora en este camino que estamos recorriendo juntos del tiempo de la Cuaresma. Las noticias con respecto al coronavirus siguen prácticamente como estos días, bajando el número de contagiados, exceptuando algunos países como en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Israel. El tema de las vacunaciones va muy lento y la causa fundamental es que porque no hay todavía suficientes vacunas como para poder ir a un ritmo mayor. Esperemos que conforme se vayan fabricando las vacunas y vayan llegando a los diferentes países, se pueda vacunar a un ritmo mayor que el que se está vacunando ahora mismo. Cada noche siempre pedimos por una intención de oración y en esta noche queremos poner como intención de oración el orar por todas las personas que de alguna manera están en sufrimientos, en angustia, en desesperanza, personas que están sufriendo la enfermedad del COVID en los hospitales, algunos en las UCI, personas que han perdido a sus familiares queridos, personas que han perdido sus trabajos, personas que viven con la incertidumbre de no saber cuándo van a volver a trabajar con normalidad nuevamente y las economías de los países que van bajando. Parece que en Inglaterra nunca desde los años 70 habían tenido tanto paro como consecuencia del COVID, pero también del Brexit. Entonces hay, digamos, un movimiento de crisis mundial que queremos orar por ello. Lo vamos a resumir diciendo en oración que pedimos por las personas que están en angustia en estos momentos y en necesidad. Padre, en esta noche presentamos nuestro oficio para que tú seas el centro, para que a ti sea destinada toda la alabanza, toda la gloria, toda la adoración, que encuentres en nosotros corazones de carne, corazones sensibles, donde puedas sembrar la buena semilla de tu palabra en la buena tierra de nuestros corazones, Señor. En esta noche queremos poner nuestra intención de oración en todas las personas que están padeciendo algún tipo de necesidad, por las personas pobres, por las personas enfermas, por las personas que han perdido gente a sus familias, que han perdido empleo, por la incertidumbre en la que vive mucha gente. Te pedimos, Señor, que tú puedas ser para todos ellos el consuelo y el encuentro transformador para sus vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, damos comienzo en esta noche a nuestra liturgia. Como cada noche comenzamos diciendo una declaración. Decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo número 3 de nuestra liturgia, que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Este es el primero, y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial
Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, vengamos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito, confesemos todas nuestras faltas y errores con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Oramos todos juntos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia, por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tu camino. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Y no hay en nosotros salud, no hay salvación. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene el poder de perdonar pecado sobre la tierra, y que no excluye al pecador que a él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Vamos a leer ahora, hermanos, un salmo. Decimos: Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche. Un segundito que se me ha pasado la página. El Salmo número 77, que se titula Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Dice así el Salmo: Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Amén. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tú eres el Dios que hace maravillas. Con esa frasecita nos podemos quedar de este Salmo 77 en esta noche y podemos, como venimos hablando todo este tiempo, podemos plantearnos una promesa en esa frase: tú eres el Dios que hace maravillas. Bien, hermanos, pues hemos iniciado un camino, ya este es el tercer día. Ayer hablábamos de comenzar la lectura del Evangelio según San Mateo. No sé si algunos de los que nos escuchan o de los que nos van a escuchar luego en el YouTube han iniciado ese camino junto con nosotros, leyendo el Evangelio de Mateo. Ayer lo introducimos un poquito, hoy vamos a terminar de introducirlo con algunos datos más y vamos a comenzar ya con la primera meditación del Evangelio según San Mateo. Vamos a tener, como son 40 días, pues vamos a tener 40 meditaciones del Evangelio de Mateo. Daros cuenta de que el Evangelio de Mateo, para que nos hagamos una idea, ha sido el más leído, fijaros, el más leído y el más citado desde los primeros siglos de la Iglesia. Ha gozado de un prestigio extraordinario y ocupa siempre el primer lugar en todas las listas de los evangelistas. De los evangelios siempre ocupa el primer lugar. Por eso se le ha llamado el gran evangelio, pues es el que expone de una forma más extensa que ninguno
la enseñanza que Jesús dejó a lo largo de los 28 capítulos que ya sabemos que tiene. Vuelvo a recordar algunos datos que dije en el día de ayer. Repito que no se conoce con exactitud ni la fecha ni el lugar de su composición, aunque se habla de posibilidades, y entre las posibilidades más probables se dice que fue escrito, probablemente, siempre con esta palabra delante, pero no se puede afirmar con rotundidad, probablemente, fue escrito en la región de Antioquía de Siria, probablemente entre los años 80 y 90, y se apoyan mucho por los sucesos que pasaron después de la destrucción del templo de Jerusalén. Tener en cuenta que el escrito está dirigido a cristianos que provienen del judaísmo, lo que se llamarían judeocristianos o judío-cristianos, que además ellos se sienten como los hijos de Abraham y han sido instruidos en la Torá, en la ley de Moisés. El Evangelio se escribe, y esto nos hace entender, y esto es muy interesante que lo sepamos para que nos demos cuenta del porqué a veces de las cosas, ¿no? Este Evangelio, escrito en los años 80, 90 más o menos, se cataloga un momento crítico en la vida de Israel. Daros cuenta de lo siguiente. En el año 70 se destruye el templo, el segundo templo en Jerusalén, el templo que había construido Herodes el Grande. Ese templo que Jesús profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Y efectivamente, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué ocurre? En ese mismo tiempo, claro, los rabinos fariseos tratan de restaurar el judaísmo ahora en torno a la ley de Moisés, porque ya no hay templo. Y entonces esa ley de Moisés se proclamaba en las sinagogas. Dicho de otra manera, el culto que había tenido su centro principal y más importante en el templo de Jerusalén, al cual venían incluso para las grandes fiestas como la Pascua, Pentecostés, venían gente de lugares muy lejanos, por ejemplo de Roma, venían gente de Roma a celebrar la Pascua o el Pentecostés, judíos que vivían en Roma, y bajaban hasta Jerusalén. Imaginaros las distancias tan enormes. O venían los judíos de Alejandría, pero ahora no hay templo. Entonces los rabinos fariseos reestructuran el judaísmo, ahora no en el centro del templo porque no hay, ahora es en las sinagogas. Las sinagogas cobran, digamos, un mayor protagonismo. Al mismo tiempo, los discípulos de Jesús están justamente, es el momento, la época más fuerte de establecimiento de comunidades cristianas entre los judíos de la diáspora. Así que no van a ser raras las tensiones y los conflictos entre lo que llamaríamos el mundo de la sinagoga, que estaba dirigido por los fariseos, pero en los cuales también había lo que se llama el movimiento de Jesús, los discípulos de Jesús, impulsado por sus discípulos y sus seguidores. En ese momento crucial en el que ya hay muchos roces entre los judíos contra los cristianos y al contrario, es que Mateo va a proclamar, y ahora tiene más sentido alguna de las cosas que vais a leer estos días, Mateo va a proclamar que Jesús no es un falso profeta ejecutado en la cruz, que es lo que vienen diciendo los judíos. Jesús no es un falso profeta ejecutado en la cruz. Jesús es el verdadero Mesías resucitado por Dios. Por eso no nos extraña que aparecen tantos textos bíblicos del Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo, para que se cumpliera la Escritura, o escrito está. Ese Jesús es el verdadero Mesías en el que alcanza su culminación la historia de Israel. Es decir, Mateo proclama que Jesús no es un maestro fracasado, es algo así como el nuevo Moisés, el portador de una ley de vida nueva. Y de este Jesús, el Cristo, está naciendo el nuevo Israel, es decir, la iglesia convocada por el resucitado, que ya que se ha destruido el templo, Jesús, el Hijo amado de Dios, es la nueva presencia de Dios en el mundo. Vamos a ver algunas de las claves antes de empezar con el relato para acercarnos a cómo nos cuenta las cosas San Mateo acerca de Jesús. Mateo propone que a pesar de haber sido rechazado por su propio pueblo,
Sin embargo, Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Israel. Repito, Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Israel. Esas promesas que aparecen en el Antiguo Testamento. Por eso cada vez que un suceso importante en la vida de Jesús tiene lugar, siempre es como dice la Escritura. ¿Por qué nació en Belén? Porque lo decía la Escritura. ¿Por qué tuvo que morir? Porque lo decía la Escritura. Siempre era el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel. Mateo lo va subrayando a lo largo de todo su Evangelio. Podríamos decir incluso que la historia de Israel hoy para nosotros es el prototipo de una humanidad que busca el cumplimiento de sus anhelos más profundos, pero se está resistiendo a la novedad de Cristo y se está cerrando a la salvación que Dios nos ofrece en Él. Este es también, hermanos y hermanas, hoy, cuidado, pudiera ser nuestro riesgo, incluso en el interior de nuestras propias comunidades cristianas. Entonces, el Evangelio de Mateo, hermanos y hermanas, al reflexionarlo, al orarlo, al pensarlo, nos puede ayudar a descubrir mejor la novedad de Cristo para acogerlo con una fe renovada. Hemos estado durante 40 estudios hablando de Jesús, pues a quien nos vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo tiene que ser precisamente a Jesús. Él es el centro del Evangelio. A Él es al que tenemos que encontrarlo. Otra de las claves de Mateo es que Jesús es la presencia de Dios en medio de nosotros. Es decir, desde el comienzo se nos va a decir, ahora vamos a hablar un poquito más de esto, que Jesús es el Emanuel, anunciado por Isaías, el Dios con nosotros. Jesús es el Dios con nosotros. Mateo quiere entonces que leamos su Evangelio viendo a Jesús y en todo lo que hace la presencia de Dios en medio de nosotros. Qué bonito es este razonamiento. Todo lo que tú leas acerca de Jesús, todo lo que diga, todo lo que haga, es ni más ni menos la presencia de Dios en medio de nosotros. En sus palabras vamos a escuchar entonces, en las palabras de Jesús, vamos a escuchar la palabra de Dios. En sus gestos vamos a experimentar su amor salvador. Y cuando termina el relato, el resucitado nos va a hacer esta promesa, otra vez la promesa, en este caso inolvidable para sus discípulos, cuando dice: yo estaré, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, en estos tiempos complicados, en estos tiempos terribles, difíciles, podemos decir con la boca llena que no estamos solos. Jesús está a nuestro lado. Dios nos acompaña desde Jesús. Por eso lo podemos encontrar en su comunidad de discípulos, porque dice que cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Ahora mismo, en este oficio vespertino que nos hemos reunido más de 2 o 3, la promesa es clara. Jesús, hermanos y hermanas, está ahora mismo en medio de nosotros. Para Mateo, Jesús es el profeta de la nueva ley. Por eso estructura su escrito, como dijimos, en torno a 5 grandes discursos, que van a ser algo así como los pilares de su evangelio. En ellos nos vamos a encontrar con la enseñanza fundamental de Jesús. O dicho de otra manera, si queremos saber qué fue lo que Jesús enseñó, lo vamos a descubrir leyendo el Evangelio de Mateo. Esos 5 pilares están representados por el discurso de la montaña o el sermón del monte, como se llama también, depende de cómo queramos decirlo, discurso de la montaña, sermón del monte, sermón de la montaña, que va de los capítulos 5 al 7, el discurso de la misión, capítulo 10, el discurso de las parábolas del reino, capítulo 13, el discurso sobre la iglesia, capítulo 18, y el discurso sobre la espera del día final en los capítulos 24 y 25. Podemos decir, hermanos y hermanas, que el Evangelio de Mateo es una gran invitación para acoger a Jesús como nuestro único maestro de vida. Jesús, nuestro maestro. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo.
porque a lo largo de nuestro recorrido podemos ir aprendiendo aquello que es lo más esencial de su mensaje. Y ojalá que entendamos qué es el mensaje esencial de Jesús y queramos seguir siendo sus discípulos y sus seguidores. Otro tema importantísimo para Mateo es que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios que convoca al nuevo Israel. El evangelista lo llama, al nuevo Israel, lo llama la Iglesia. Esta Iglesia es la comunidad formada por aquellos que escuchan la llamada de Jesús para seguirle. No se trata de una escuela rabínica, no se trata de una religión de un pueblo o de los miembros de una raza elegida. Estamos hablando de una comunidad abierta, escogida para una misión mundial. Y esta Iglesia, muy importante, es importantísimo que siempre lo tengamos en cuenta, no es de nadie, es de Cristo. La Iglesia es de Cristo. Tristemente, muchas veces los líderes podemos caer en el error de pensar que las iglesias son nuestras. Entonces, el obispo piensa que la diócesis es suya y la maneja como que fuera su casa. El presbítero piensa que la parroquia o la iglesia es suya, el pastor piensa que la iglesia es suya y la maneja como que fuera su casa y toma decisiones sin consultar y gasta el dinero sin preguntar, porque uno piensa que es tuyo y si se meten con lo tuyo, pues tú lo defiendes como que fuera lo tuyo. Entonces, hermanos, hemos perdido la perspectiva. La Iglesia es de Cristo. Decir que la Iglesia o actuar como que la Iglesia fuera mía es una afrenta para el Señor. En esta Iglesia, hermanos, todos somos discípulos, pues Cristo es nuestro único maestro, del que todos necesitamos aprender. También en esta Iglesia todos somos hermanos, pues somos hijos e hijas de un solo Padre, el del cielo. Y en ella se ha de cuidar, sobre todo, a los pequeños. En la Iglesia es necesario que practiquemos la corrección fraterna y el perdón incondicional. Vamos a ver cómo en el Evangelio de Mateo se descubren llamadas, criterios, actitudes que nos pueden ayudar tanto a renovar nuestras propias parroquias. Es muy interesante. En el discurso de la montaña, que es uno de los textos claves, se nos va a ofrecer la novedad, el poder acoger la novedad de nuestra fe. La idea es que ya no tenemos que vivir de la ley de Moisés, sino del Evangelio de Jesús. Ese Evangelio que proclama en esa montaña como representación del nuevo Sinaí. En nuestro recorrido nos vamos a detener a profundizar otra vez, aunque lo hemos hablado ya largo y tendido, las bienaventuranzas, pero también las comentaremos, que es un verdadero programa para el discípulo de Jesús. Grabaremos en nuestro corazón su mandato de amar al enemigo. Nos dejaremos interpelar por su advertencia cuando dice no se puede servir a Dios y al dinero. Escucharemos su llamada a ser sal, que pone un sabor nuevo a la existencia y luz capaz de alumbrar también hoy al camino del ser humano. El discurso de las parábolas del reino también va a despertar en nosotros el deseo de descubrir y de vivir lo que Mateo nos plantea, el gran proyecto del reino de Dios que Jesús llevaba en su corazón. Aquello en lo que estaba completamente concentrado, plenamente centrado, el reino de Dios. La parábola del tesoro escondido, de la perla preciosa, nos llamarán a estar abiertos a la sorpresa del encuentro de Dios. La de la levadura nos invitará a vivir en medio de la sociedad con la fuerza transformadora que significa el fermento. El relato del sembrador nos recordará la enseñanza de sembrar el Evangelio al estilo de Jesús. Y la parábola del trigo y la cizaña nos recordará también que aprendamos una vida en la que no cabe condenar a los otros. Meditando los gestos de Jesús y escuchando sus palabras, iremos aprendiendo otros aspectos que configuran el estilo de quien entra por el camino abierto por Jesús. Y esto, hermanos, esta introducción nos lleva, el capítulo 1 comienza con una genealogía que tiene sus matices y sus explicaciones. No vamos a entrar hoy, no podemos entrar en todos los versículos del Evangelio de Mateo. Fijaros que yo tengo
varios comentarios al Evangelio de Mateo. Uno tiene 2 tomos, con 780 y tantas páginas cada tomo. Te puedes hacer una idea ya de si nos queremos poner aquí a comentar, cuánto hay para comentar. Estaba leyendo también el comentario de San Jerónimo del año 300 y pico, que escribió en 2 semanas acerca del Evangelio de Mateo, y tiene 300 y pico de páginas, y cuenta que Orígenes, uno de los exponentes de la Iglesia de Alejandría, de la Escuela de Alejandría, considerado como uno de los primeros teólogos sistemáticos de la Iglesia, tenía un comentario de Mateo de 20 volúmenes. 20 volúmenes para comentar el libro de Mateo. O sea, nos podemos hacer una idea de que cuando digo que ha sido el más leído y el más comentado, es que ha sido el más leído y el más comentado. Entonces no vamos a poder entrar en todos los términos, pero sí vamos a profundizar en muchas cosas. Yo quiero, hermanos, que empecemos en el capítulo 1, versículo del 18 al 24. Si tú quieres tener tu Biblia delante abierta y lo vas viendo, yo voy a utilizar una versión un poquito más moderna, y esto nos hace escucharlo de otra manera a la que tú la estás leyendo, y eso añade más riqueza. Dicen esos versículos así, los voy a leer rápidamente. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Bueno, la figura de, como diríamos tradicionalmente, San José, yo no sé si sabéis, pero el Papa Francisco ha declarado este año el año de San José. Entonces hay toda una enseñanza acerca de esta figura, de la que hay ciertas figuras, no sé por qué motivo, de la que se habla poco, pero si nos lo paramos a pensar, toda la juventud, toda la infancia, la mano de San José en la vida de Jesús estuvo ahí, era su padre. Así que la influencia de San José en la vida de Jesús fue muy importante. No sé por qué no caemos en la cuenta de que San José tenía que ser muy especial también para que fuera el escogido de Dios para ser el padre de su hijo, carnal, digamos. Esto deberíamos de meditarlo cuando menos. Aquí en esta versión se dice que San José era bueno, pero en la Reina Valera dice la palabra más adecuada, que es sadik, justo. Justo es mucho más que bueno. Justo es aquel que de verdad lleva una vida, digamos, agradable a Dios. Un sadik, un justo. Le pondrás por nombre Jesús. Daros cuenta, lo hemos comentado en algunas ocasiones, que entre los hebreos a un recién nacido no se le ponía un nombre cualquiera, de una manera arbitraria, porque el nombre, como en casi todas las culturas antiguas, indicaba el ser de la persona, su verdadera identidad, lo que se espera de ella. Por eso el evangelista Mateo tiene tanto interés en explicar desde el comienzo a sus lectores cuál es el significado profundo del nombre de quien va a ser el protagonista del relato. El nombre de ese niño que todavía no ha nacido dice que es Jesús, en griego Ieosus, que significa en hebreo Yeshua o Yehoshua, que significa Dios salva, lo decíamos ayer. Y dice que se llamará así porque salvará a su pueblo de los pecados. Ahora, fijaros qué curioso. En el año 70, Vespasiano, esto para que os deis cuenta que en el Evangelio no se da ninguna puntada sin hilo, todo tiene una razón de ser. Fijaros qué curioso. En el año 70, Vespasiano es designado como el nuevo emperador mientras está sofocando la rebelión judía en la que él destruye, arrasa por completo Jerusalén y destruye
el templo de Jerusalén. La gran victoria de Jerusalén hará que a su padre le construyan un arco del triunfo allí en Roma. Y en ese arco del triunfo se puede ver algunos de los enseres que se llevaron del templo de Jerusalén, entre ellos el famoso candelabro, la menorá, de 7 brazos, que en ese caso, imaginaros, era para encender la menorá, dice la Biblia que Abraham se tenía que subir en una escalera para poder encender los aceites, las velitas que tenía arriba. Imagínate ya el tamaño que tenía que subirse en una escalera. Era de más altura que un hombre y era de oro macizo. Eso está ahí representado en ese arco del triunfo. Vespasiano, entonces, debido a esa gran victoria que tiene, lo nombran emperador. Y aplaca la rebelión judía, se marcha hacia Roma y allí, como es de costumbre, como ya hemos comentado aquí, se le recibe con honores aclamándole, ojo, a Vespasiano, aclamándole con 2 nombres. Fíjate tú qué casualidad. Uno de ellos, Salvador, y el otro, Benefactor. Es decir, el evangelista Mateo, hermanos y hermanas, nos quiere dejar las cosas claras a su época y a nosotros. Está diciendo, el Salvador que necesita el mundo no es Vespasiano, sino Jesús. Y lo dice desde los primeros renglones, por decirlo de alguna manera, del Evangelio según San Mateo. Quiere decir, ¿qué enseña esto? Enseña que la salvación no nos llegará de ningún emperador ni de ninguna victoria de un pueblo sobre otro. Repito el razonamiento. La salvación no nos va a llegar ni de ningún emperador ni de ninguna victoria de un pueblo sobre otro. La humanidad necesita ser salvada del mal, de las injusticias y de la violencia. Necesita ser perdonada y reorientada hacia una vida más digna del ser humano. Y hermanos y hermanas, esta es la salvación que se nos ofrece en Jesús. Cuando estaba yo reflexionando estas líneas, hablando del emperador Vespasiano, no podía dejarme de venir a la memoria cómo los presidentes de un país muy importante del mundo, los habitantes de ese país, algunos de ellos los han convertido en algo parecido a esos emperadores romanos que se aclamaban como salvadores y benefactores. Y no voy a decir nombre, pero repito que el único salvador que necesita la humanidad no es el emperador de un gran país, ni que un país venza a otro con la guerra. La salvación, hermanos y hermanas, la trae nuestro Señor Jesucristo. Esta es la salvación que se nos ofrece única y exclusivamente en Jesús. Mateo además le da otro nombre, Emanuel. Sabe que nadie ha sido llamado así a lo largo de la historia. Un nombre que choca, absolutamente nuevo, y que significa Dios con nosotros. Un nombre que le atribuimos a Jesús los que creemos que en Él y desde Él Dios nos acompaña, nos bendice y nos salva. Las primeras generaciones cristianas, hermanos y hermanas, llevaban el nombre de Jesús grabado en sus corazones y lo repetían una y otra vez. Maránata, ven Señor Jesús. Se bautizaban en su nombre, se reunían a orar en su nombre. Cuando 2 o 3 reunidos en mi nombre, Jesús, y lo repetían una y otra vez. Para Mateo, el nombre de Jesús es la síntesis de la fe. Y para Pablo no hay nada más grande. Según uno de los primeros himnos cristianos, en el libro de Filipenses, ante el nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla. Qué hermoso, hermano. Ante el nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla. Yo siempre digo, mejor arrodíllate ahora y hazlo por tu propia voluntad, que habrá un día que no te va a quedar más remedio que arrodillarte ante el nombre de Jesús. Toda rodilla tendrá que arrodillarse algún día delante del nombre de Jesús. Después de 20 siglos, 2000 años, los cristianos, hermanos y hermanas, necesitamos aprender a pronunciar el nombre de Jesús de una nueva manera.
Necesitamos aprender a pronunciarlo con cariño, con amor, con una fe renovada, con una actitud de conversión, con su nombre en nuestros labios y en nuestro corazón. Podemos de verdad vivir con fe y con esperanza. Jesús, qué maravilloso nombre. Dios está con nosotros. Hace relativamente poco tiempo, hace un mes y medio prácticamente, estábamos celebrando la Navidad, que a día de hoy se nos presenta tan desfigurada que parece casi imposible ayudarnos a entender o a enseñar a alguien a comprender el misterio que se encierra en la Navidad. Tal vez hay un camino, pero lo tenemos que recorrer cada uno de nosotros. No se necesitan grandes explicaciones teológicas, sino el que podamos vivir una experiencia interior humilde ante Dios. Y es que las grandes experiencias de la vida, hermanos y hermanas, son un regalo, pero solamente la viven o la vivimos los que estamos dispuestos a recibirlas. Para vivir la experiencia del Hijo de Dios hecho hombre, encarnado, hay que prepararse por dentro. Mateo nos viene a decir que Jesús, el niño que nace en Belén, es el único al que podemos llamar con toda verdad Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo puedes tú saber que Dios está contigo? Y aquí, hermanos, volvemos a aconsejar lo que venimos diciendo estos días. Vamos a recorrer el tiempo de la Cuaresma, un tiempo de conversión personal, un tiempo en el que yo te animo a la lectura del Evangelio de Mateo, pero antes dedicar unos minutos, un tiempo, el que tú quieras o puedas, para estar a solas con Dios, que busques un lugar tranquilo, sosegado, que te quedes en silencio. Y es posible que experimentes una sensación tremenda. Te quedas en silencio y de pronto piensas que solo estoy en la vida. Qué lejos están todas esas personas que nos rodean. Te quieren mucho, pero finalmente están todas fuera de ti. Y sigues en silencio. Y entonces sientes una impresión extraña. ¿De dónde te llega la vida? ¿Qué hay en el fondo de tu ser? Pero si eres capaz de aguantar un poquito más, ahí, en silencio. Qué trabajo nos cuesta entender que la oración no es solamente decir muchas palabras, que la oración también es callar para escuchar la voz de Dios. Y estás ahí en silencio, un poquito más de silencio. Y entonces probablemente incluso puedes llegar a sentir algo de temor, pero al mismo tiempo sientes paz. Entonces estás ante el misterio último de tu ser. Y de pronto sientes algo diferente. Los que somos creyentes le llamamos Dios. Ahí está Dios. Y nos abandonamos en ese misterio de confianza. Y Dios nos parece inmenso y lejano. Pero si nos abrimos a Él, si nos abrimos a Dios, hermanos y hermanas, Dios está tan cercano. Y lo podemos sentir tan cerca. Y Dios nos sostiene en nuestra fragilidad y nos hace vivir. No es como las personas que nos quieren desde fuera. Dios está dentro, en nuestro mismo ser, dentro de nosotros. Decía un teólogo maravilloso, Karl Rahner, decía, esta experiencia del corazón es la única con la que se puede comprender el mensaje de fe de la Navidad. Dios se ha hecho hombre. Ya nunca estará solo. Nadie está solo. Dios está con nosotros. Ahora sabemos algo de la Navidad. Podemos celebrar, disfrutar, felicitar. Puedes gozar con los tuyos, ser más generoso con los que están tristes, con los que sufren, porque Dios está contigo. Y esto nos lleva a una pregunta en esta noche. ¿No necesitamos a Dios entre nosotros? Y esta es una pregunta que podemos hacernos en cualquier momento. ¿Qué puede haber todavía cuando pensamos en la Navidad? ¿Qué puede haber todavía de verdad en el fondo de esas fiestas tan estropeadas por los intereses consumistas y por nuestra propia mediocridad? Esa superficialidad navideña, la vergonzosa realmente manipulación de los símbolos religiosos y de tantos excesos y despropósitos que podemos ver que cómo deterioran hoy la Navidad.
Pero el problema es más hondo, hermanos. Uno se pregunta cómo podemos celebrar el misterio de un Dios hecho hombre. Una sociedad que vive, y este es el punto, una sociedad que vive prácticamente de espaldas a Dios y que destruye de tantas maneras la dignidad del ser humano. Una sociedad en la que año tras año mueren millones y millones de niños sin darles la oportunidad de nacer. ¿Cómo se puede celebrar el nacimiento de Dios? Hay gente incluso que piensa hasta que Dios ha muerto, que no parecen ya necesitar de Dios. Y sin embargo, la historia contemporánea nos está obligando cada vez más a hacernos algunas preguntas importantes, unas preguntas graves, podríamos decir. Hace algún tiempo se hablaba desde la filosofía de la muerte de Dios, hoy se habla de la muerte del hombre. Hace algunos años se proclamaba la desaparición de Dios, hoy se anuncia la desaparición del hombre. ¿Y no será que la muerte de Dios arrastra consigo de manera inevitable la muerte del hombre? Porque expulsado Dios de nuestras vidas, encerrados en un mundo creado por nosotros mismos y que no refleja, hermano, sino nuestras propias contradicciones, nuestras miserias, ¿quién nos puede decir quiénes somos y qué es lo que realmente queremos? ¿No necesitamos que Dios nazca de nuevo entre nosotros, que brote con luz nueva en nuestras conciencias, que se abra camino en medio de nuestros conflictos y en medio de nuestras contradicciones? Y para encontrarnos con ese Dios no hay que ir muy lejos. Basta hacer lo que hemos dicho. Quédate en silencio, espera que Dios te hable. Cuando leas la palabra, pídele a Dios que pueda hablarte a través de los versículos que vas leyendo. Y esto nos lleva en el tema de hoy a la idea de acoger a Dios en un niño. Estamos hablando de Jesús, un niño. No entenderemos ese nacimiento de Jesús si no hacemos silencio en nuestro corazón y abrimos nuestra alma a Dios. Hermanos, yo os animo a que podamos todos abrirnos a Dios, acoger a Dios, estar dispuestos a que Dios venga a nuestra vida. Hay una alegría, os lo confieso, que solamente puede ser disfrutada por aquellos que nos abrimos a la cercanía de Dios y nos dejamos atraer por su ternura. Piensa por un momento en esta imagen. Os he dicho que cuando leamos el Evangelio, imaginemos. Pues imagínate por un momento, Dios, el Todopoderoso, se ha encarnado en un frágil y tierno niño. Yo quiero que te imagines a ese niño, a ese Jesús en el portal de Belén. No es difícil imaginarlo porque hemos visto tantos tipos de portales de Belén que ya te estás imaginando al niño ahí en la paja, puesto sobre la paja, donde comían los animales. Ahí está, un niño indefenso. Un niño que lo tienen que dar de comer, que le tienen que cambiar, que lo tienen que lavar. Y hermanos, hermanas, no sé si has caído en la cuenta, ese niño era Dios. Dios encarnado. Hay una alegría que nos libera de miedos y desconfianza ante Dios. ¿Cómo temer a un Dios que se nos acerca como un niño? ¿Cómo huir ante quien se nos ofrece como algo tan pequeño y tan frágil? Y es que Dios no ha venido armado de poder para imponerse a los hombres. Se nos ha acercado, qué bello es esta imagen, se nos ha acercado en la imagen, en la ternura de un niño, a quien podemos hacer sonreír o llorar. Dios no es ese ser omnipotente y poderoso que a veces nos imaginamos los humanos, que está encerrado en la seriedad y en el misterio de su mundo inaccesible. Dios es ese niño, entregado cariñosamente a la humanidad. Ese pequeño que busca nuestra mirada para sacarnos una sonrisa. Y es que el hecho de que Dios se haya hecho niño dice mucho más de cómo es Dios que todas nuestras elucubraciones y especulaciones sobre el misterio de Dios que podamos hacer.
Si nos pudiéramos detener en silencio, yo te animo a que en esta noche, antes de ir a dormir, o mañana, en tu tiempo de oración, tengas ese minuto un minuto simplemente para pensar en ese niño. Y detenernos en el silencio, ante ese niño, acogiendo desde el fondo de nuestro ser toda la cercanía de Dios y la ternura de Dios. Porque ahí, como creyentes, podríamos entender un poquito más ese corazón que Dios tiene. Sencillamente porque Dios está con nosotros. Aquí en este primer capítulo, este principio en el que se le pone el nombre al Señor, en el caso del Evangelio de Mateo, que se habla del nacimiento de Jesucristo, ya después mañana hablaremos del capítulo 2, donde habla de la visita de los magos, capítulo 2, lo hablaremos mañana. Pero aquí, además del personaje, con esto termino, además del personaje de José, San José, que ya digo que algún día vamos a hablar de este personaje de una manera más profunda, que merece la pena saberlo, también nos aparece el personaje, por supuesto, de María, que es la madre de Jesús. Y con el personaje de María hemos visto a lo largo de la historia que no hay un término medio. O se pasa, vamos a decirlo así, con un montón de abusos y desviaciones notables. Se habla de María como las presentaciones donde se escuchan mensajes apocalípticos con amenazas de castigos terribles, mientras ella ofrece su protección maternal a quienes hagan penitencia o recen determinadas oraciones. Pero eso en realidad no tiene nada que ver con el personaje de María que nos presenta el Evangelio o la Biblia. De hecho, de María se habla poquísimo en los Evangelios. Pero el hecho de que se hable poquísimo, este es un tema que voy a confesar, estoy confesando ahora que lo voy a dar en alguno si Dios lo permite, voy a hablar de María como personaje. Eso va a suponer hablar de ella muchas cosas. Pero quiero decir 3 o 4 toquecitos para terminar en esta noche. El primero de ellos, que a mí me admira de María, es la disposición a hacer la voluntad de Dios. No se lo pensó 2 veces. Es curioso porque cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, le está planteando un proyecto de vida. María tendría, dicen los expertos, entre 15 a 17 años. Tú calculas, una jovencita de 15 o 17 años tiene la vida por delante. Entonces, claro, si analizamos, si en el Evangelio de Lucas, que se detalla, viene con más detalle esa anunciación del ángel a María, si vemos las cosas que le dice, el ángel se presenta: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. No podemos decir que María es cualquier mujer, porque es la bendita entre las mujeres. Es como decir, vamos a decirlo de esta manera, tú estás por encima de todas las mujeres, según lo plantea aquí la palabra, o lo dice el ángel. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Se quedó, vamos a decir, diríamos en el lenguaje nuestro, se quedó alucinada. ¿Cómo que me dicen a mí esas palabras? Se quedó sorprendidísima. Y el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Cuando una persona halla gracia delante de Dios es porque es una persona escogida y especial. Y me recuerda lo que se dice de Noé en Génesis capítulo 6. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Noé tuvo sobre sus espaldas la responsabilidad de construir un arca y salvar a la humanidad a través de la procreación en su familia. Y salvar a un montón de especies. Es decir, Noé no fue cualquiera, si lo piensas fríamente. Y dice, halló gracia ante los ojos de Dios.
y María halló gracia ante los ojos de Dios también. ¿Y entonces qué ocurre? Y ahora le dice el plan, y ahora concebirá en tu vientre y darás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y entonces sigue hablando y le dice María, ¿cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le responde el ángel. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María, cuando el ángel le cuenta el plan del proyecto de vida para ella, fijaros cuáles son sus palabras, ya no pregunta nada. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Qué podemos aprender entonces de María? Yo creo que podemos aprender muchas cosas, pero nos quedamos con esta en estos primeros capítulos, la obediencia a la voluntad del Señor. Qué maravilloso la manera tan contundente en que María dice, he aquí la sierva del Señor, la esclava, la doulos del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿No es maravilloso? Así que María no es cualquiera. Yo no sé si os acordáis cuando estábamos hablando del estudio de Jesús y las mujeres, y decíamos que la mujer pertenecía al padre. Cuando se casaba pertenecía al esposo. Y normalmente las mujeres no salían de su casa si no era acompañada de varones. Nunca iban solas por la calle. Pues fijaros de qué casta estaba hecha María, que en el versículo 39 dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Una chica, vamos a ponerle 17 años, que se planta sola en la montaña para visitar a su prima. ¿Qué podemos pensar de una chica así? Cuando no se podía salir ni de la casa si no era acompañado de un familiar. ¿Tenía valor? ¿Los caminos eran seguros? Evidentemente no. ¿Y por la montaña? ¿Habría ladrones, forajidos, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué nos habla esto? ¿Sabes qué nos habla? La confianza total que María tenía puesta en Dios, de que sabía que no le pasaría nada porque Dios estaba con ella. Así pegó el salto el niño, el Juan el Bautista, en el vientre de Elizabeth cuando llegó María. Y Elizabeth reconoció que había sido llena del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! El Evangelio. Mañana nos vamos a maravillar de una manera tremenda, siguiendo con nuestra enseñanza de este Evangelio maravilloso. El nombre de Jesús. Le dijo el ángel a José que le pusieran por nombre Jesús, porque salvaría a su pueblo de los pecados. El Salvador del mundo, Jesús. Qué nombre tan bonito. Hay una oración que se llama la oración del nombre de Jesús, que consiste en repetir calmadamente la palabra simplemente Jesús, todo el día diciendo Jesús, 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 Jesús. Qué maravilla. Pues hermanos, recorramos este camino que se nos abre con el Evangelio de Mateo y sobre todo disfrutemos mucho todas las bendiciones que Dios nos quiere dar al recorrer este camino. Que sea así, hermano. Amén. Y ahora decimos en nuestra liturgia, decimos como todas las noches, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Todos juntos, hermanos, oramos ahora la oración que nuestro Divino Maestro nos enseñó que dijéramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud.
Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues aquí terminamos. Hoy celebro mi tercer aniversario de la ordenación como diácono. Hace 3 años que fui ordenado diácono. El mes que viene, el día 17, hará 2 años que fui ordenado presbítero, así que muy contento, orando que Dios bendiga a nuestro obispo don Carlos y agradecido al Señor por la oportunidad que me da de poder servir. Mientras Dios me permita servir, pues será para mí un honor poderlo hacer. Que el Señor os bendiga y mañana seguimos con más. Hasta mañana.